Ahí va, ahí estamos. Bueno, Bueno, ahí. eso, simplemente recordarle esas cuestiones de las fechas y del cierre del curso, y arranquemos nomás ahí con la presentación de nuestro invitado, Lu. Sí, perdón, una ahí bien operativa también. Si ustedes mandan los trabajos finales, los y las tutoras les van a responder con un recibido, con algo. Si por alguna casualidad mandan el trabajo y no reciben un mensaje que diga recibido o lo que sea, manden un mailcito por ahí al mail general, el que ve Maru. Porque por ahí algunos nos ha pasado que algunos nos mandan spam o esas cosas que a veces suceden, cosa que nosotros no asumamos que por ahí nosotros decimos, bueno, ya está, no hay trabajo y ustedes ya lo mandaron. Entonces, bueno, eso, si no, denos unos días, si lo mandan hoy, si hasta el lunes no tienen un recibido, por favor escríbanos. Mara dice, estoy atrasada y tengo algunas dudas. Uy, se me fue. Al mail de tu tutor, Mara, o de tu tutora. No sé quién es tu tutor o cuál es tu grupo, pero ahí. A ver, ¿había otras consultas? No. Bueno, alguna rápidamente, para que no se nos vaya todo ahí. ¿Alguna duda en particular sobre el trabajo, sobre los tiempos, sobre algo de eso? Bueno, bueno, perfecto, entonces. Ahí les dejé el mail general que respondo yo, y dice que es del grupo 3, Mara, así que creo que es el de Claudio o Me parece que Mariano. sí, que es el de Claudio. Bueno, no está, ahí nos fijamos. Gato, ¿vos te podés fijar a ver cuál es el grupo 3? Y le contestamos a Mara. Bueno, esta última clase, medio que es la parte en donde el curso se abre hacia el futuro. Hasta ahora, el recorrido que hicimos fue como hacer una puesta en común, primero del concepto, de los marcos, de las miradas que tenemos, para que todos y todas nos pongamos de acuerdo ahí sobre más o menos desde qué lugar estamos mirando el mundo y desde qué lugar vamos a conversar o estuvimos conversando a lo largo del tiempo. Y después hicimos una muy breve historización de la historia de los medios comunitarios, fuertemente marcado por las radios comunitarias en Latinoamérica, por lo menos el recorte que hicimos nosotros, por las épocas que tomamos, con una impronta muy fuerte de las radios comunitarias impulsando el desarrollo de medios comunitarios, protagonizándolo. Y después nos metimos un poquito más en los desafíos de la gestión y de un tipo de gestión en particular, que es la gestión participativa. Tuvimos ahí algunas clases, tuvimos algunos debates, fuimos viendo como las aristas de eso y compartiendo los conceptos, las herramientas conceptuales que poco a poco la historia de los medios sin fines de lucro fue construyendo para resolver las problemáticas. Y entonces hicimos una puesta en común de esas herramientas a la espera de que bueno, esas resoluciones sirvan de base para tomar nuevas decisiones y ir generando nuevos proyectos y que, bueno, necesariamente van a ir siendo adaptadas, como seguramente les ha pasado a todas y todos acá, que a la hora de tomar decisiones han dicho, bueno, esta de esta caja de herramientas me sirven estas cosas, y de esto lo voy a entender de esta manera para pensar mi radio en mi particularidad y en mi territorio y con mi comunidad. Y la última clase, la propuesta es como profundizar esa idea e intentar pensar entre todos y todas qué es lo que se viene, que como siempre lo que se viene ya tiene una pata en el presente, digamos, porque ese presente es semilla de lo que va ahí. El futuro no va a estar absolutamente desanclado de eso. Y un poco lo que para nosotros era interesante rescatar
era cómo, además, ese futuro que por ahí cuando uno lo piensa y lo imagina, es lejano, es posible de ser pensado con las experiencias que tenemos hoy, con las herramientas que tenemos hoy, con los conocimientos que tenemos hoy, con las prácticas que estamos llevando adelante hoy. Es posible empezar a trabajar en algo que quizás cuando lo leemos en la clase 7, si estuvieron viendo los conceptos de cross-media, de transmedia, si vieron las experiencias, los videos que les compartimos, quizás queda como súper lejos por ahí para alguna de estas experiencias. Y otras de las radios y de los medios que están acá ya están llevando adelante experiencias de esas características. Entonces, la propuesta de hoy es combinar por un lado la idea de que hay un futuro que se viene construyendo y que nosotros como gestores y gestoras de medios tenemos que atender, tenemos que vislumbrar, tenemos que pensar nuestros medios yendo hacia ese camino y construyéndolos con nuestra propia impronta, no dejársela todo al mercado, sino también disputar esos futuros posibles de la comunicación desde una perspectiva comunitaria y de identidad, de lo alternativo, de lo popular, todo esto que hemos estado trabajando, ¿no? Y al mismo tiempo compartir las experiencias que ya estamos llevando adelante, que no son un futuro, sino que son un presente, para que otros compañeros y compañeras se alimenten de eso, alimenten sus proyectos, sus sueños, sus utopías de comunicación, de eso que ya está pasando, quizás ni siquiera a muchos kilómetros de donde están desarrollando sus propias experiencias. Entonces, ahí nosotros tuvimos una suerte, que es encontrar a alguien que viene de todo ese trayecto enorme, de esa tradición, que ha trabajado además reflexivamente sistematizando esa historia y esos conocimientos construidos desde el movimiento de los medios comunitarios, que al mismo tiempo pudo ver, pudo vislumbrar, pudo estar en los simientes, en los primeros movimientos del movimiento de medios comunitarios en Argentina, pensando algunos de esos futuros posibles de la comunicación, y que después además ha logrado seguir profundizando y llevando adelante no solo lo que hay, sino lo que es posible que haya. Y no solo acá, sino recuperando la vieja tradición de la comunicación comunitaria en nuestro país, mirando todo Latinoamérica y sus experiencias. Bueno, esa persona, por suerte para nosotros, estamos muy contentos y muy contentas de que hayamos podido encontrarnos acá. Esa persona es Gastón Montes, a quien muchos y muchas de acá ya sabemos que conocen, y otros intuimos que conocen, o por lo menos de oídito lo tienen. Voy a leer igual el currículum, bueno, un súper resumen del currículum que tenemos de Gastón. Gastón es docente, es productor cultural, hoy integra la productora 300, que es una productora cultural que produce conciertos, giras, eventos culturales masivos, que trabaja en el diseño estratégico de comunicación público y contenidos además de artistas nacionales e internacionales. Gastón además fue director de FM La Tribu, la mítica radio comunitaria y alternativa de la ciudad de Buenos Aires, desde donde fundó en el año, y acá es un dato que nosotros subrayamos a la hora de pensar quién podía trabajar esto, que fundó en el año 2005, la tribu de la mano de Gastón, fundó en el año 2005 un sitio de podcasting, que fue el primer sitio, la primera radio argentina que desarrollaba podcasts en nuestro país. Entonces, bueno, ahí como para nosotros estaba bueno que Gastón esté, porque también porque puede traer lo que significa empezar a pensar esas cosas y anudarla, atarla con también lo que probablemente sea el escenario dentro de varios años.
Además, Gastón es docente del taller de expresión 3 de radio, de la carrera de comunicación en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es jurado de la Bienal Internacional de Radio, fue jurado de la Bienal Internacional de Radio cuando se realizó en México. Bueno, bocha. Nosotros y nosotros la verdad que estamos súper contentos de que esté acá Gastón y de que cerremos este curso en una conversa con él. Así que bueno, lo invitamos a aprovechar. Como siempre, súper operativo. Nosotros vamos a cerrar todos los micrófonos. Ustedes igual los pueden abrir, pero les sugerimos que si van saliendo preguntas y cosas, los vayan tirando en el chat, nosotros como recuperamos ahí. De todas formas, si quieren intervenir, saben que van a poder abrir los mics, ¿sí? Bueno, Gastón, todo tuyo. Muchas gracias, Luciano. Demasiada presentación, me hiciste emocionar. Les agradezco de verdad cada uno de los presentes la posibilidad de que podamos reunirnos a pensar juntos. Y en todo caso, como es tradición de estos espacios, y me alegra ver a muchos verles en las pantallas, que es una manera también de reencontrarnos en esta época. Decía, agradecerles de antemano la posibilidad de juntarnos a pensar y a intercambiar información. Perdón, tengo un ruido importante. Ahí está. Ahí estoy de nuevo. He perdido el audio. Bien. No, les decía que de verdad un enorme gusto estar aquí y poder participar de este espacio y seguir pensando estos temas y las derivaciones que surjan a partir de esta conversación. Todo lo que ha comentado recién Luciano en la presentación no es mérito personal, sino que yo vengo de un colectivo de muchos años que ha sido la tribu, y a partir de ese colectivo hemos podido, en conjunto con muchos de ustedes también, que nos hemos conocido en distintas etapas de las organizaciones colectivas y de los proyectos sin fines de lucro, ir siguiendo algunas experiencias, iniciativas, proyectos, conceptos, exploraciones, y tal vez quizás hoy mi tarea aquí sea, compartir una sistematización que tampoco es personal, sino que reúne un montón de esfuerzos de un montón de protagonistas del campo social que vienen intentando actualizar los modos de seguir construyendo las condiciones de existencia diaria de nuestras iniciativas. Entonces, lo que les propongo es, yo he armado de alguna manera un recorrido que reúne distintas informaciones, enfoques, conceptos, y que quizás el valor que tienen es que lo que vamos a compartir hoy no está necesariamente sistematizado así en ningún lado, sino que está reunido del recorrido de muchos años de ir acompañando experiencias en nuestra región. Y lo interesante será conversar luego, ¿no? Yo les quiero pedir el permiso de poder compartirles un recorrido que he armado también con una serie de imágenes, además de lo que iremos desarrollando de manera oral, pero lo más interesante será conversar luego. Pero me parecía útil poder transmitirles algunas ideas, acercarlas aquí para que después podamos conversar con un poquito más de información. Sobre todo sabiendo que muchos de las ideas que aquí vamos a intercambiar tal vez tengan más de 15 o 16 años de historia, pero que hoy aparecen activadas en una cotidianidad donde además la pandemia nos ha convertido excepcionalmente en el uso de algunos dispositivos tecnológicos, y es una linda oportunidad permitirnos volver a resituarnos en esa discusión. Por eso, si están de acuerdo, voy a compartir pantalla, vamos a ir desarrollando la conversación
y sobre todo para luego poder permitirnos hablar con mucho gusto. Así que gracias de verdad por la disposición del tiempo y de la voluntad de pensar estos temas. Y gracias a cada uno y cada una de la Defensoría por la invitación y por lo que hemos compartido tantos años y que aquí nos podemos volver a encontrar. Bien, les decía, vamos a ir siguiendo este recorrido. El nombre es un poquito, tal vez, ambicioso, el de este encuentro, pero me parece que en esa ambición hay un poco representada la historia de los proyectos sociales y sin fines de lucro, que siempre, a mi manera de ver, van en muchos procesos a la vanguardia en el intento de orientar la cotidianidad hacia la creación de imaginarios y de modelos de gestión que permitan llevar a determinados propósitos a la realidad. Y por eso me parece que en ese título ambicioso también está justificada y homenajeada de alguna manera el espíritu de los proyectos que aquí estamos reunidos o representados. La idea es tratar de pensar cómo las organizaciones sociales, y entre ellas las radios comunitarias, las televisoras, pero también las bibliotecas populares, los microemprendimientos sociales, nos estamos relanzando transmedialmente en la actualidad, no solo en nuestros territorios tradicionales, sino también en las oportunidades que los usos tecnológicos nos brindan para poder aumentar los proyectos de los que participamos hacia nuevos destinatarios y nuevas superficies de conversación pública. Solo a manera de primer marco, tal vez un poquito más poético, motivacional, esta frase de una feminista, escritora, activista, que también, bueno, en algún momento de la historia, en los años 40, fue primera dama en los Estados Unidos, pero me interesa mucho la frase, más allá del recorrido que ha tenido en la historia de Eleanor Roosevelt, que ha sido una gran impulsora de derechos también. Esta frase, haz todos los días algo que te dé miedo, y puede ser miedo, puede ser incomodidad, puede ser desafío o algo que nos desacomode de alguna manera, me parece indicada para pensar esta actualidad y sobre todo la relación de nuestras experiencias con los desplazamientos tecnológicos, ¿no? Arriesgarnos a resituarnos en el relanzamiento de los propósitos tradicionales de nuestras experiencias llevados a las posibilidades de la actualidad. Y de esa manera también, y en un contexto tan singular como el que estamos viviendo ya hace más de un año y medio, permitirnos, no sé si diría enfrentar, pero sí convivir en vivo con cambios muy transformadores y tratar que esos cambios de hacerlos además transformadores, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto de la conversación y con el contexto de época en el que estamos, de época inmediata, pensando en vivo. Probablemente se acuerden, esta imagen es una imagen de los años 60, más precisamente del 62, de un dibujito animado que en América Latina se llamó Los Supersónicos, en la mayoría de sus países, The Jetsons en su idioma original, y me parecía simpática empezar con ella porque de alguna manera ya en los años 60, en la imaginación de algunos creadores, el futuro, por llamarlo de alguna manera, se parecía al entorno de nuestro presente, ¿no? Y este dibujito animado, también con esa frase, ¿no? Este momento presente solía ser un futuro inimaginable, también de alguna manera nos vincula con esta actualidad, ¿no? Probablemente poco imaginábamos con anticipación vincularnos con el entorno digital de los modos en los cuales hoy, de manera seguramente forzada, nos hemos
naturalizado como una costumbre, ¿no? Pero ese dibujito animado, de ese dibujito animado, me gustaba mucho esa frase asociada, ¿no? Que tal vez este presente que estamos viviendo también, que ha sido inimaginable antes, tal vez ese grado de inimaginabilidad nos permita justamente imaginarlo todo, ¿no? Y permitirnos, con atrevimiento, con sacrificio, pero también con audacia, bueno, diseñar una vez más, al menos intentar, de qué manera queremos vivir todos los días desde el territorio y el campo de acción que hemos elegido protagonizar colectivamente. Volviendo al título de esta conversación, Radio Expandida, Oralidad Aumentada y el nuevo podcast de antes, probablemente hayan visto esa pequeña sinopsis que conversaremos sobre cómo los proyectos comunicacionales de las organizaciones sociales se relanzan en las actuales superficies digitales de la transmedialidad desde las antenas territoriales o la dinámica territorial en la que funcionan diariamente, con memoria histórica, con narrativas distintivas, intentando interpelar y conversar con nuevas audiencias y sobre todo con la audacia de siempre en el intento de construir nuestras propias condiciones de existencia. Este marco tiene que ver, y quiero hacer un poquito de contexto de cómo surgió esta conversación. Cuando empezó la pandemia, con Ernesto Lamas, muchos de ustedes probablemente lo conozcan, Ernesto, bueno, además de un gran amigo, un gran referente de la comunicación comunitaria, alternativa, ciudadana y popular, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina, por su protagonismo también en AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bueno, Ernesto, fundador de la tribu. Cuando empezó la pandemia, con Ernesto, creamos un proyecto que se llama El Podcast Después del Podcast. Y lo creamos sobre todo en la costumbre que de alguna manera tenemos de ir pensando juntos la época y el contexto. Entendimos, tal vez con también con cierto deseo de volver a pensar estos temas, que la excepcionalidad que nos propone la posibilidad de repensarnos como proyectos y resituarnos, estaba dada también en la excepcionalidad que estábamos viviendo, ¿no? La pandemia desacomodó todas nuestras cotidianidades y creó una excepcionalidad, por supuesto no sin dolor, no sin angustia, no sin tragedia, no sin sufrimiento, pero también quizás el hecho de poder permitirnos pensar en vivo un contexto absolutamente nuevo, transformador, disruptivo, ¿no? Y de esa manera tratar de resituarnos y de desarrollar un proyecto donde podamos construir nuevamente un espacio para pensar con otros. Ahí surgió el podcast Después del Podcast, y sobre todo, no solo para repensar la gestión y la sostenibilidad actual de los proyectos sin fines de lucro, sino además habiendo identificado un comportamiento de prácticamente todo el sistema de medios, viendo que está siendo atravesado por una narrativa oral que las radios comunitarias vienen o venimos protagonizando desde hace más de 16 años, ¿no? Justamente el podcast. Una narrativa complementaria a la radio que la continúa, la expande, la distribuye, sabiendo que el podcast y la radio son uno, probablemente, pero no lo mismo. Y ahí está su principal potencia, ¿no? Si la radio es en vivo, efímera, inmediata, el podcast permite fijar agendas, contenidos, para escucharlos en diferido, ¿no? Como hoy funciona mucho de los contenidos llamados on demand, es decir, a demanda, las series, por ejemplo, ¿no? Y muchos contenidos orales, para poder sistematizarlos, documentarlos, pero sobre todo también para
permitirnos a través de ellos intentar conversar con aquellos y aquellas. ¿Qué ha pasado aquí? Ha habido un problema con la pantalla, ¿no? Ahora vamos a volver a ella. Les decía, para intentar identificar cómo estas narrativas que tienen tanta actualidad aparecen ya con una huella histórica en nuestras organizaciones sociales desde hace más de 16 años. Pasó algo con la pantalla y voy a volver a compartirla, así podemos recuperar el recorrido de las placas. Ahí vamos. Identificar que esa narrativa que hoy aparece con bastante presencia transversalmente a todo el sistema de medios, y lo veremos aquí en algunos ejemplos, ya tenía su huella histórica en las experiencias sin fines de lucro de nuestra región, ¿no? Y sean ellas radiofónicas o televisivas o simplemente realizadores y realizadoras de contenidos, que lo veremos también en cómo distintas organizaciones sociales, desde bibliotecas populares, huertas orgánicas, microemprendimientos, empiezan a pensar también en la posibilidad, desde sus trayectorias orales, relanzarse institucionalmente a partir de la producción de contenidos. ¿Y cuál era una manera, tal vez elocuente, de ver el auge de estas narrativas en la actualidad? Está, por ejemplo, en esta portada. Tal vez algunos de ustedes la hayan podido ver. La traigo aquí porque no deja de ser tal vez interesante luego conversar qué significa una portada de estas características sobre una narrativa oral tan histórica. Ya veremos cuál ha sido algunos datos de su recorrido. Esta es una revista, es la edición de febrero de la portada digital de la revista Hola, una revista tradicionalmente del entretenimiento comercial, que en su portada, en la edición en español, su portada de febrero de este año, tiene como título La nueva era del podcast latino, y algunas de sus referentes con el enfoque y la perspectiva de esta, de la editorial de esta revista. ¿Por qué esta portada? De alguna manera, como charlábamos recién, sirve para visualizar cómo esta narrativa está presente en el centro de la industria del entretenimiento, incluso en la asignación de las partidas presupuestarias de los principales diarios del mundo, ¿no? Desde el New York Times, a partir de ahí, cada uno de los diarios de mayor tirada comercial en cada uno de los países de nuestra región, y de incluso cómo podemos pensar también las tecnologías en la actualidad están generando, desde las tecnologías, el sistema de medios, un cambio de paradigma, incluso en puntualmente la narrativa radiofónica, ¿no? Lo podemos conversar después, pero donde ya, por llamarlo de alguna manera, el producto principal de las emisoras o de las programaciones ya no es en sí mismo ni la emisora ni la programación, sino los contenidos radiofónicos, orales, sonoros, que pueden distribuirse de múltiples maneras digitales. Es decir, ya no es para los medios probablemente la subdivisión en medios, sino en soportes, lo que se llama audificación, que luego lo veremos. Pero tratando de pensar, y bueno,
en eso el reacomodamiento, además, del sistema de medios, no solo comercial y público, también comunitario, pero tomando referencias mundiales, podremos ver cómo todo el reacomodamiento que hay desde la BBC de Londres e Inglaterra, la NPR, que es la radio pública norteamericana, la ABC en Australia, de hecho, proyectos como La Tercera en Chile, Cadena 3 en nuestro país, cómo empiezan a redefinir sus estructuras vinculadas a la producción sonora. De hecho, Prisa, por ejemplo, en España, ha tomado una decisión recién de crear Prisa Audio, por ejemplo, ¿no? Y su directora principal hoy es María Jesús Espinosa de los Monteros, quien ha sido hasta hace muy poco una de las directoras de Podium Podcast, una de las productoras de podcast de habla hispana que ha tenido más relevancia en el último tiempo. Pero más allá de esto, hago esta introducción de cómo la oralidad desde el podcasting atraviesa todo el sistema de medios en el mundo, sobre todo para evidenciar que los proyectos sociales sin fines de lucro, como las radios comunitarias, para ellos esto que estamos discutiendo no es ninguna novedad, ¿no? Y lo decía Luciano en la presentación, hace 16 años, y hablo de la tribu, pues es una experiencia en la que me siento con autoridad como para poder conversar desde ella, pero pensando en ese contexto, las radios comunitarias argentinas y los proyectos orales que trabajan en la oralidad en nuestro país, ya hace 16 años que vienen pensando en esta narrativa. Y en el caso de la tribu, hace 16 años la tribu se convirtió, por ejemplo, en la primera radio argentina en tener un sitio de podcasting y en publicar un podcast. Aquí en esta imagen está, por ejemplo, documentada ese contenido. Y, por supuesto, en ese momento, para la tribu era una manera más de explorar el uso de la tecnología, el software libre, de la implementación del software libre en la fijación o el alojamiento de contenidos sonoros que pudiesen de esa manera ser compartidos de un modo no privativo, ¿no? Luego, la historia de la comunicación y el sistema de medios ha hecho que la tribu se convierta en la primera radio argentina, pero en ese momento era una manera más de pensar cómo construir sentido desde los usos orales y la alianza de la implementación del software libre en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y fíjense que ese primer podcast empezaba, ese primer podcast duró 22 minutos 8 segundos, como dice ahí, y empezaba con una frase que era muy categórica, como toda una definición de principios para lo que era la tecnología en un proyecto sin fines de lucro. Decía, la tecnología sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. Así empieza este podcast, que lo pueden encontrar y poder escuchar para también dar dimensión de lo que significaba la exploración tecnológica 16 años atrás, con una narrativa que era muy nueva y con un uso de la implementación de la programación digital que parecía muy experimental. La frase, por supuesto, es significativa, pero sobre todo vinculado a este hecho de que el podcast es una novedad antigua, ¿no? De hecho, el 1 de agosto del año 2004, la tribu, como muchas radios comunitarias en nuestro país, asistieron, si uno quiere pensarlo así, a una segunda fundación, que fue la posibilidad de transmitir online, ¿no? Y luego, el 17 de julio del 2005, a empezar a construir un recorrido en la producción de contenidos en podcasting. Una cosa risueña que es interesante para ver el contexto. Ya desde 1995, por ejemplo, la agencia Pulsar, la agencia informativa de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe, ya había creado un boletín que ponía en relación a las radios comunitarias con los usos tecnológicos, ¿no? Y de hecho, en nuestro país, la historia que tienen los proyectos sin fines de lucro, las organizaciones sociales en el uso tecnológico está
por ejemplo, incluso en las radios del movimiento campesino en Santiago del Estero, que a principios de este siglo ya fueron vanguardia al empezar a transmitir, por ejemplo, con energía solar, ¿no? O las radios mapuches, por ejemplo, del sur de nuestro país, que empezaron a emitir por antena y al mismo tiempo hacerlo por internet, sabiendo lo estratégico que era para ellos y ellas amplificar sus demandas y compartir su identidad, vinculando las antenas con el desplazamiento digital. Un elemento risueño del contexto, les decía, en esa misma época donde las radios comunitarias de nuestro país, 16 años atrás, estábamos indagando sobre los usos de estas nuevas tecnologías y de estas narrativas derivadas de estas tecnologías, por ejemplo, surgía YouTube, ¿no? El 14 de febrero del 2005 es la fecha pública del nacimiento de YouTube. Fíjense en lo contemporáneo para imaginar los sistemas del uso de las tecnologías. Y el 23 de abril del 2005 se publica el primer video en YouTube. No sé si lo vieron alguna vez. Es un video que dura 18 segundos. Se llama Me at the Zoo, digamos, así con la primera... con el primer verbo de la primera persona, me at the zoo, yo en el zoológico, y es un adolescente que filma un video con unos elefantes atrás y dice en 18 segundos, estoy en el zoológico, he venido a confirmar que los elefantes efectivamente tienen unas trompas muy largas, estoy fascinado, bueno, esto es todo lo que tengo para decir por ahora, ¿no? Ese video de 18 segundos que se publicó el 23 de abril de 2005, fue el primer video de YouTube. Al día de hoy, 16 años después, tiene creo que unas 173 millones de reproducciones en 16 años, ¿no? Hoy, para darse una idea, una sola canción de un artista de trap de nuestro país construye esa visibilidad en un solo mes. Pero fíjense cómo contemporáneamente al descubrimiento, a la exploración, a la implementación de los usos tecnológicos de los proyectos sociales, nacía YouTube, creaba contenidos con otras perspectivas y luego, un año después, YouTube era vendido a Google en el 2006 por creo que 1.650 millones de dólares. Pero fíjense lo contemporáneo, ¿no? Las estructuras que hoy organizan mucho de la distribución de los contenidos en el mundo, esas plataformas hegemónicas se creaban al mismo tiempo que los usos que las radios comunitarias permitían experimentar para amplificar sus narrativas, ¿no? Y los propósitos de su existencia. ¿Qué es lo que empieza a suceder a partir de ese momento? Y quizás lo que es interesante pensar como desafío de los últimos años, que es el desplazamiento de los proyectos o las organizaciones hacia donde no está presente, ¿no? Las radios comunitarias, las organizaciones sociales, empiezan ya hace muchos años a constituirse cada vez más como un actor público transmedial en 3 escenarios simultáneos, ¿no? Ahí aparecen detallados. El espacio público, el territorio donde funcionamos de manera originaria, las antenas o las frecuencias aéreas en el caso de las radios y las superficies digitales, ¿no? Y fíjense cómo en este desafío empezamos a encontrar oportunidades, estrategias, dispositivos para desplazar y desplazarnos como proyectos en esos 3 territorios simultáneos con iniciativas distintas pero complementarias, ¿no? Y sobre todo para intentar ocupar la posibilidad de irradiar nuestras iniciativas con acciones coherentes pero diferenciales que nos permitan conversar con nuevos y otros destinatarios en nuevos y otros vecindarios y además fortalecer la participación con nuestros interlocutores o interlocutoras tradicionales, ¿no? Centralmente con la posibilidad de fortalecer
los propósitos fundacionales de nuestras iniciativas. Y acá hay un hecho que también es interesante caracterizar, que tiene mucho que ver con cierto ordenamiento en el universo periodístico de la construcción de la información. Y me parece atractivo entender de dónde surge este término, porque explica mucho nuestras prácticas cotidianas. La palabra news, que la tomamos prestada de un lenguaje ajeno, pero que mucho tiene mucha incidencia ha tenido en el ordenamiento del sistema de medios tradicional. La palabra news es una palabra que dice mucho del origen de un enfoque que tiene que ver con la razón de mucho de nuestro accionar como proyectos, ¿no? La palabra news es una palabra que etimológicamente surge de la suma de 4 términos que juntos le dan la potencia a la descripción de su significado. News, novedad, noticia, se compone esa palabra de la suma de los 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, este, oeste y sur. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante resituar que tal vez la tarea, incluso cuando se habla de novedad, y luego de ello en tecnología, la tarea el ejercicio a proponernos pensar como organizaciones sociales es, sobre todo, siempre encontrar, buscar, mirar alrededor, ¿no? News, novedad, noticia, significa eso, mirar alrededor, mirar a los 4 puntos cardinales, sabiendo que la novedad, lo nuevo, está alrededor. Que dicho de otro modo sería, la novedad, lo nuevo, somos nosotros, o está en nosotros constituirla, ¿no? Y sobre todo pensando que, vinculado a la discusión sobre la oportunidad de ocupar territorios digitales, está también la construcción de narrativas que puedan acompañar esos usos tecnológicos, ¿no? Y en esta perspectiva sobre el hecho de saber que lo nuevo seguimos siendo nosotros, cuando digo nosotros y nosotros, nuestras experiencias, nuestros proyectos, y que tal vez el desafío sea resituarnos en las exigencias que los cambios de contextos nos ofrecen o nos exigen y relanzarnos a esas oportunidades y a orientar y forzar esas condiciones, citando a un querido, que también probablemente muchos de ustedes conozcan, Omar Rincón, un ensayista, periodista, profesor, crítico cultural y audiovisual colombiano. Él siempre dice, el gran formato de la oralidad somos nosotros. Es decir, cada uno y cada una es en sí mismo un emisor a su estilo, con sus tiempos, con sus acentos, con su lenguaje, con sus ritmos, y lo mismo como iniciativas y proyectos, ¿no? Tal vez la gran noticia sea o esté en la posibilidad que tengamos como proyectos de relanzarnos cada vez que hay un cambio de paradigma o una crisis o de alguna manera un hecho que transforma, nos desacomoda y nos desordena. En este mapa, ese ordenamiento o esa manera de resituarnos, ahí aparecen identificadas algunos enfoques, algunos actores del proceso social, comunicacional, político y cultural de un territorio. Pero más allá de identificar cada uno, si son organizaciones sociales, si dentro de ellas están las radios comunitarias, cómo actúan con memoria territorial, de qué manera la oralidad aparece potenciada o resituada o relanzada digitalmente, cómo podemos a una narrativa como la del podcast proyectarla socialmente para construir una agenda disidente, para darle una narrativa distintiva, para poder experimentar desde los formatos tradicionales, creando nuevos o relanzando los antiguos, cómo poder producir sentido en estos contextos nuevos
con memoria histórica, pero con actualidad en el uso de los dispositivos, y cómo además desde las herramientas de la gestión diseñamos nuevas estrategias diferenciales para cada territorio, donde vamos desplazándonos de manera incluso mutante pero coherente como proyectos, ¿no? Y en ese sentido, quería contarles algunas experiencias que empezamos, que en este último tiempo, les contaba el proyecto que venimos desarrollando con Ernesto Lamas, del podcast Después del Podcast. En este contexto pandémico tuvimos la posibilidad de dar 2 talleres en América Latina, también con en esta misma embarcación audiovisual. Hicimos uno el año pasado, otro y en cada taller asistieron 20 participantes de emisoras comunitarias o de organizaciones sociales, no todas necesariamente emisoras, de 10 países distintos, en 3 usos horarios diferentes, y que nos encontrábamos con esta misma modalidad. Fue una experiencia muy transformadora y lo vivimos con la singularidad de la realidad de cada contexto, y sobre todo transcurriendo en vivo la pandemia, pensándola en vivo, sufriéndola en vivo, y animándonos y inspirándonos unos a otros. Por ejemplo, tuvimos un participante, Jorge Cano de Radio Wambra en Ecuador, que una parte del taller hacía en bicicleta, escuchando la conversación por Zoom con auriculares y usando los datos de su conectividad, que por supuesto era inestable, y los datos que tenía o que podía conseguir, y de esa manera regresaba a su casa y paraba en alguna esquina y nos mostraba algunas calles de Quito, ¿no? También en el segundo taller nos pasó en Tegucigalpa, en Honduras, que una participante, Daphne Suazo, al final del taller, ya en el último tramo, iba manejando con sus niños y iba participando del taller y nos iba mostrando los paisajes de Tegucigalpa. Nos pasó también, por supuesto, en nuestro país, en Comodoro Rivadavia, en Mendoza, en Salta, en Jujuy, en Bariloche. Y esto lo digo porque confirmamos también, incluso, por ejemplo, en Nicaragua, en Radio Voz, nos contaban Marlon y Tatiana, que participan de esa experiencia, que, por ejemplo, los usos tecnológicos tienen mucho que ver con el acceso, por supuesto, con la propiedad, por supuesto, pero también con la costumbre y con el ordenamiento que socialmente un territorio se da a sí mismo para comunicarse, ¿no? Y eso nos contaban, por ejemplo, que desde Radio Voz en Nicaragua producían contenidos para WhatsApp, ¿no? Tenían lo que antiguamente muchos y muchas de nosotros tal vez identificábamos como clubes de oyentes, y hoy como suscriptores, en algunas experiencias más actuales, tenían grupos de WhatsApp de sus interlocutores y producían contenidos orales para ese dispositivo y para esa narrativa, ¿no? Contenidos muy puntuales, sonoros, y los distribuían de esa manera. Y así encontraban un modo de marcar agendas, de proponer agendas, con una narrativa que estaba ordenada y por la dinámica del WhatsApp, que era lo que para ellos les servía más como modo de estar juntos. Jorge Andino, por ejemplo, en Radio Play, en Honduras, una persona no vidente, nos contaba que aprendió a transmitir desde una radio comunitaria por Facebook Live. Y nos contaba que había elegido Facebook sabiendo que era una red social puramente hegemónica, capitalista, sistémica, pero nos decía que en Honduras los planes de la telefonía, los planes con datos, no tenían acceso libre a toda la navegación, sino que ya venían con algunas plataformas incorporadas, y entre ellas Facebook. Y entonces Facebook era para ellas el dispositivo más popular, y que les permitía con más facilidad transmitir, y que por eso se había especializado en hacer transmisiones en vivo por Facebook, siendo ellos una radio comunitaria, y consiguió orientar esa tecnología a sus propósitos, ¿no? También, por ejemplo, en Colombia, Octavio González de Bocaribe, quien fue un participante que
lamentablemente falleció por COVID, pero con quien habíamos imaginado en el taller una gran fiesta de la quejadera, como le pusimos de nombre, una terminología muy del Caribe, ¿no? Para tratar de aliviar el dolor de la pandemia y hacer una fiesta callejera cuando se pudiese volver a ocupar el espacio público con canciones para aliviar el dolor del sufrimiento de la pandemia. Mónica Valdés, también, bueno, vicepresidenta de AMAR, colombiana, nos contaba cómo en este momento tan crítico de la pandemia, el sonido para los proyectos orales radiofónicos o no necesariamente radiofónicos, ¿sí? Como decíamos antes, de los emprendimientos sociales que elegían la oralidad para decirse a sí mismas, cómo el sonido tenía una huella antropológica y ancestral, y a través del sonido se iba socializando el conocimiento. Y sin ir más lejos, en nuestro país, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la Asociación Profesional de Museólogos, y nos contaba Marta Maldonado, que es su presidenta, eligieron el podcast ahora, hace unos días, en un taller que tuvimos posibilidad de dar con el Ministerio de Cultura, de los puntos de cultura, eligieron el podcast como una manera de contar institucionalmente a la Asociación Profesional de Museólogos, ¿no? Justamente ellos no tienen una radio, no estaban acostumbrados a la producción de contenidos orales, pero encontraron en esta narrativa un modo de aumentar el proyecto, es decir, llevarlo más lejos, ponerlo en circulación en escenarios totalmente diferentes a los tradicionales de la museología para contar la tradición, el conocimiento, la sistematización de la documentación que los museos realizan en términos casi de bibliotecarios, para poder llevar esos contenidos fuera de del circuito tradicional de su saber. Y en ese sentido hago este relevamiento, sobre todo porque las tecnologías, y en este caso la radio, se hace con los dispositivos que más tenemos a mano en el momento en que necesitamos emitir, comunicar, amplificar un mensaje, ¿no? Cuando empezó la pandemia, probablemente les habrá pasado que hubo determinados usos en las redes sociales tradicionales, no sin dificultades, ¿no? Cuando hablamos de los usos tecnológicos no desconocemos ni la dificultad de acceso, ni la dificultad de conectividad, ni el desigual, ni las desiguales competencias de conocimiento frente al uso de esas tecnologías. Por supuesto que no lo desconocemos, pero lo cierto es que en las dinámicas de nuestra relación con esos dispositivos y con el entorno y el ecosistema digital, vamos encontrando maneras de orientar esas tecnologías a la narración de las demandas de nuestra existencia, ¿no? Y les contaba que cuando empezó la pandemia, me empecé a notar que, por ejemplo, Lalo Mir, que naturalmente hace radio tradicional, que además la hace en muchos casos desde su hogar, empezó todos los días al mediodía a hacer radio por Instagram Live, ¿no? Y tengo cierta confianza con él, y entonces en ese contexto le pregunté por qué había decidido todos los mediodías hacer radio 1 hora por Instagram Live. Con Mir compartimos mucho tiempo un proyecto de La Colifata, acompañando a la radio La Colifata a producir sus propios contenidos. Y él me dio una respuesta que me pareció muy interesante para leer esta conversación en este contexto de época. Él me dijo: la radio siempre se hace o se intenta o se logra hacer donde suceden las cosas. Y hoy hay mucho de un sector de la conversación pública que está pasando acá. Se refería a Instagram Live, al momento donde cierto sector de la cultura y de la comunicación empezaron a ser vivos de Instagram, unos tras otros, unos tras otros, unos tras otros. Y entonces él dijo:
Si hay un sentido común para disputar en la actualidad en una tecnología, puede ser en esa. Y entonces empezó a hacer radio ahí, ¿no? Y lo cierto es que la disputa del sentido común es un desafío que aparece permanentemente en nuestras experiencias, no solo en nuestras convicciones ideológicas, sino también en intentar leer los usos y costumbres de cada territorio, que son todos distintos y que son naturalmente propios de la idiosincrasia de cada lugar. Esta actualidad tan abrupta, tan imprevista, donde la pandemia desordenó la configuración de muchos de los modos tradicionales de construir sentido colectivo, tal vez tengamos la posibilidad en encuentros y en espacios colectivos como este de ayudarnos mutuamente a resituar el estado de nuestros proyectos y relanzar con algunas estrategias la vitalidad de la gestión de nuestros medios o de nuestras organizaciones, ¿no? Recuerdo mucho otra anécdota, ha sido muy transformadora, sobre la situación de Haití, también Ernesto la ha contado muchas veces públicamente, cuando fue el terremoto de Haití en el año 2010, y por supuesto muchas de las radios comunitarias, que aparte eran las radios que tenían no solo acercamiento a los sectores más populares y marginales y necesitados, sino que además transmitían en creole, que es la lengua popular, frente al francés, que es la lengua institucional del sistema. En ese momento, en Haití, devastado por el terremoto, en los campamentos de apoyo social había dos grandes y largas colas, ¿no? Una para recibir agua potable y la otra para recibir por única vez una radio que tenía como tecnología de punta el hecho de ser a manivela, es decir, que la energía la tomaba de la fuerza humana, ¿no? Que la manivela permitía cargar ese receptor radiofónico, que a su vez sintonice las frecuencias, que a su vez tenía una linterna y un conector USB para enchufar la telefonía celular, ¿no? Fíjese que muchas veces la tecnología de vanguardia y de punta no es la más nueva, es la que es más acorde a un territorio, a una realidad y sobre todo a un proceso tan crítico como es un terremoto o una pandemia en este contexto. ¿Cuál es la voluntad también de esta conversación? Y para ir cerrando y poder empezar a conversar, ver de qué modo como proyectos sociales intentamos, con las herramientas que nos da la época, con el conocimiento histórico que tienen nuestras experiencias, nuestras iniciativas, resituarnos con acción, intentando con coherencia en nuestros modelos de gestión, con memoria histórica, pero además con la historia que nos ha constituido como experiencias sociales y sobre todo con actualidad, tratando de construir puentes intergeneracionales y acumulación histórica que nos permita ubicar la fuerza de nuestras iniciativas en los términos de la época, pero con los propósitos históricos que le han dado fundación a nuestras iniciativas, nuestros proyectos y nuestras experiencias. Hay una frase que parece categórica para tratar de reunir todos estos esfuerzos del presente de la oralidad, ¿no? Y en esta discusión que muchas veces aparece sobre si el podcast es radio, si los audiolibros son radio, si los contenidos orales que circulan en las plataformas televisivas o de los sistemas de las redacciones periodísticas son radio, a mí me gusta mucho decir que radio, ¿no? Porque de alguna manera es un lindo modo de homenajear
a la matriz radiofónica de muchas de nuestras experiencias, pero además para motivarnos y animarnos a relanzar los proyectos, a poder expandirlos y aumentarlos, como decíamos recién, con usos actuales, pero con memorias históricas, con prácticas en las cuales nos reconocemos territorialmente, con agendas frente a las cuales intentamos disputar sentidos, enfoques, derechos o perspectivas, con la audacia que caracteriza el hecho de tener todo el tiempo que garantizar con creatividad intergeneracional la creación de nuestras condiciones de existencia permanentemente, ¿no? Y sobre todo tratar de armar una cartografía, si queremos verlo así, sonora de la identidad social, ¿no? que pueda además permitirnos registrar y documentar la historia desde la acción de la actualidad, contada, como decíamos en el recorrido, en nuestros propios términos, por supuesto colectivos, sociales, inclusivos, ¿no? Y en esta misma línea, animarnos a armar un manifiesto oral, coral, como la del podcast, esta válvula inalámbrica, potente, propositiva, que ya tiene más de 16 años en nuestra región, que recorre la transmedialidad y que relanza a la radio y a la oralidad, a usos actuales de conceptos bastante antiguos, ¿no? Y tal vez la excepcionalidad de la contingencia histórica que estamos viviendo a partir de la pandemia tal vez nos ofrezca eso, ¿no? Permitirnos ese atrevimiento, vivir excepcionalmente la imaginación de la construcción de espacios colectivos como este, vitales, diversos, creativos, regionales y en red, ¿no? que desde la ocupación de los entornos virtuales como este nos permitan protagonizar las nuevas sonoridades expandidas, repensar la radio de siempre y animarnos a oralizar nuestras instituciones, ¿no? Así seamos organizaciones en cualquier disciplina, con cualquier acento público en términos de elección del modelo de gestión social que querramos protagonizar, ¿no? Así seamos cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Fundaciones, pero sí que tratar de construir una narración desde la cual encontrarnos colectivamente a nosotros mismos imaginando ese gran proyecto oral y colectivo que soñamos vivir. Y si están de acuerdo, para cerrar y empezar a conversar, quisiera compartirles un audio que también es emergente de uno de los talleres actuales que estamos dando sobre el podcast después del podcast, como les contaba, en este caso también con los puntos de cultura de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, del Ministerio de Cultura. Estamos discutiendo estos mismos temas y en ese contexto hicimos de manera coral un manifiesto para narrar la oralidad en cada uno de esos territorios. Y me voy a compartírselos para poder ponerle voz a estos mismos conceptos y con eso hacer una primer parada y poder conversar a partir de sus inquietudes, sus preguntas, sus propósitos y ayudarnos mutuamente. Ahí vamos a oír. Así, en nuestro país, muchas de las organizaciones sociales vienen pensando en esta misma inmediata actualidad la posibilidad de construir contenidos orales, por ejemplo, en narrativas como la del podcast. El podcast es Memoria en Movimiento. Historias vivas y sonoras para escuchar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Para escuchar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. El podcast es un encuentro artesanal. Es
ocupación de silencio? Ocupación de silencio. Yo la verdad no tenía ni idea que era el podcast. Después me di cuenta, a partir del taller, que sí, que conocía el formato, que tenía una idea sobre el formato, pero desconocía completamente el nombre. Ahora, bueno, concluyo que es una producción sonora breve, que lleva una edición, una preproducción y que se puede colgar en diferentes sitios y acceder en cualquier momento. El podcast es un producto sonoro, portable, para escuchar cuando y donde quieras. Es la versión de la radio, con lógicas similares, pero la misma magia. Una producción radiofónica, pero que expande la radio hacia otros territorios posibles, hacia la web, las transmisiones digitales. En lo breve, lo pequeño. Un programa enlatado que, a diferencia del vivo, siempre está vigente. El podcast es Memoria en Movimiento. Es también radio sin tiempo ni espacio, esperando ser escuchada en cualquier momento. Y un día me preguntaron, ¿para vos qué es podcast? Y yo le dije, mirá, el podcast es como el lugar donde yo vivo. ¿Viste? Ahí hay un cerro, más conocido como el Cerro Chenque, y yo lo camino toda la semana, 2 o 3 veces. Y cuando uno llega a la base del cerro, y por ahí con mi compañero, me dice, por acá no vamos a poder subir. Y al poco de caminar encontramos una huella, ¿sí? Y avanzando unos pasos más adelante encontramos varias huellas. Y me mira y se sonríe. Y le digo, mirá, ahí hay una huella que llega directamente a la cima del cerro. Y andando un paso más adelante, precisamente encontramos la huella que nos lleva a la cima del Cerro Chenque. Creo que el podcast se asemeja gráficamente mucho a estas caminatas que hago por los cerros acá en el sur de nuestro país, en Comodoro Rivadavia, Chubut. Es una pieza sonora y o visual que se caracteriza por ser de una naturaleza amplia. Son historias vivas y sonoras para escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Tanto por sus temáticas, abordajes, objetivos, producciones, enfoques, etc. Es una narración atemporal, una creación sonora inmortalizada. Un puente de palabras en el tiempo. Si bien no es un recurso nuevo, se posiciona actualmente en forma disruptiva frente a los modelos tradicionales del universo de la comunicación. El podcast siempre tiene un objetivo, un propósito. Es duradero en el tiempo, atemporal, amplía las posibilidades de recepción, gestión, escucha o visualización. Es una producción radiofónica que expande la radio hacia otros territorios, hacia la web, hacia lo digital, hacia el futuro. Es una historia viva que se transmite y se replica de diferentes y renovados modos. Un podcast es un relato trabajado de manera artesanal. El podcast es un encuentro artesanal, es ocupación de silencios. En él se entrelazan ideas de forma creativa. Una producción radiofónica, pero que expande la radio hacia otros territorios posibles. Tiene un propósito elaborado anticipadamente y un guión acorde a ese propósito. Son narraciones atemporales, creaciones sonoras creaciones sonoras inmortalizadas. El podcast es un puente de El palabras podcast es un puente de palabras en el tiempo. Es la narración de un contenido, con música, efectos y silencios. Con música, efectos y silencios. El podcast es algo que hacía Mordisquito, sin saber que estaba haciendo podcast. Es algo que hacía Mordisquito, sin saber que estaba haciendo podcast. Bueno, probablemente se haya escuchado de manera muy desigual en cada una de sus experiencias. Si quieren, después se los compartimos. Saben que estas embarcaciones digitales comprimen muchas frecuencias, pero me gustaba compartírselo, sobre todo porque muchos y muchas de los participantes que escucharon no pertenecen a proyectos radiofónicos. Era su primera vez descubriendo las posibilidades de las narrativas orales, y esta definición que
escuchamos no es ni más ni menos que una definición propia, colectiva, pero propia de este grupo que nos reunimos a pensar estos temas. Y me refiero a eso que también siempre en el imaginario y una de las grandes fuerzas que tienen nuestros proyectos es poder intentar elaborar conceptos propios sobre las prácticas que realizamos. Y por eso me parecía interesante cerrar con esta coralidad para también, bueno, porque probablemente algunas de ustedes se hayan sentido interpelados, sobre todo por esta última parte de cómo viven las oralidades en sus contextos. Bueno, paro así, hablamos que va a ser más interesante que lo que yo les pueda contar. Espero no haber sido abrumador, hay mucho para intercambiar y estoy a disposición de sus inquietudes, o de sus comentarios, o de sus aportes. Che, Gastón, había un par de preguntas en el chat, te las recuperamos, ¿te parece? Por favor, dale. A ver, déjame ver. Vamos buscando. Había una, Emilia, decía, ¿el podcast es una narrativa complementaria o un nuevo medio? Ahí como te voy tirando mientras yo ahí está bueno, sigo sí, buscando buenísimo. Gracias, Luciano. Ahí es interesantísima esa pregunta porque sintetiza, como siempre pasa en los contextos donde empieza a hacerse popular una narrativa, una disputa sobre los enfoques. Y ahí en realidad es el posicionamiento en el cual uno quiere reconocerse con la práctica que viene realizando. Para un poco el recorrido, seguramente les habrá pasado, si vienen pensando estos temas, que el podcast hoy es una narrativa que está, no sé si diría de moda, pero que está atravesando todo el sistema de medios, incluso no radiofónico, ¿no? Las redacciones de radios, los canales de televisión, las productoras de contenidos digitales, las plataformas de distribución digital, ¿no? Aparece como un contenido que tiene una fuerza que ha sintetizado muchas de las demandas del sistema de medios tradicional. Es decir, llegar a destinatarios jóvenes, que pueda circular en los términos en los cuales hoy es cómodo recepcionar contenidos on demand, ¿no? Es decir, el podcast reúne, por sus condiciones históricas, un montón de atributos que parecen funcionales a la época. Entonces el sistema de medios en nuestro país, y muy fuertemente en los principales medios del mundo, empieza a ser un dispositivo muy estratégico. Eso significa que para algunos proyectos empieza a funcionar casi como un medio nuevo, pero está muy asociado a un sistema de medios. Pongo un ejemplo. En países donde tiene mucha popularidad, el podcast es una narrativa asociada a un sistema de medios. Por ejemplo, los principales conductores de los programas de la televisión masiva empiezan el día haciendo un editorial en un formato de podcast y publicándolo en una distribuidora de podcast. Ese mismo tema luego lo desarrollan en su participación radiofónica y a la noche lo retoman en el prime time de la televisión. Quiero decir, construyen un sistema donde no es una cosa aislada, sino es el conjunto. Esa noción de transmedialidad es una transmedialidad muy incipiente. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando antes, esto pasó siempre en la historia de las narrativas, que se iban armando hipervínculos antes de existir las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, un actor en un programa de televisión actuaba con un libro en la mano y nunca hablaba del libro, pero el libro era una especie de llamador de un contenido derivado. Las series, por ejemplo, ¿no? Las series de televisión funcionan, tienen un relato en las series y relatos derivados que se van completando con el consumo de las otras terminales que esa serie produce, en las redes, en las músicas, etc., ¿no? Entonces se va construyendo un sistema de subproductos derivados del producto principal. Con el podcast, para muchos,
para un sistema de medios tradicional, el podcast empieza a funcionar así. Es como un dispositivo móvil que va circulando por los lugares donde el proyecto no llega. En el caso de la historia del podcast y las radios comunitarias en nuestro país, fue el complemento perfecto para acompañar lo que la radio quería hacer. Si la radio tradicional siempre fue en vivo y en directo, y salvo que la grabásemos no quedaba documentada ni fijada, el podcast nos permitía producir en diferido, publicar un contenido que permanezca, que sea perdurable, que se pueda descargar y que de esa manera en otro lugar del mundo otro u otra lo pueda completar y a su vez que se pueda transportar. Estamos hablando de 16 años atrás. Hoy estamos muy familiarizados hoy con la portabilidad de los contenidos. Es decir, la mayoría de nosotros escuchamos hoy canciones de la manera que queremos. Las conseguimos fácil. 16 años atrás las canciones no estaban en ningún lado. Estaban en las radios nomás. O 20 años atrás, ¿no? De la época. Se grababan de las radios, pues no estaban disponibles. Si no las grabábamos, no podíamos acceder a ellas. Lo mismo pasaba con los contenidos. Digamos, la radio se escuchaba una sola vez. Hoy estamos acostumbrados a los contenidos, escucharlos cuantas veces querramos, donde queremos, el tiempo que queremos, adelantarlos, retrocederlos, conservarlos, transportarlos. Bueno, eso que hoy tenemos muy incorporado, 16 años atrás fue revolucionario para una radio. Es decir, la radio no solo va a ser en vivo, podemos fijarla, documentarla, y a su vez lo podemos hacer de una manera libre. Libre me refiero sin estar atravesado por los derechos de autor y por un circuito privativo. Por eso, en nuestro país, las radios comunitarias estuvieron muy asociadas a los desarrolladores de software libre para construir plataformas libres que pudiesen alojar los contenidos. De hecho, la anécdota que yo les conté, el primer sitio de podcast de La Tribu, estuvo desarrollado con software libre, por desarrolladores de software libre. ¿Cuál era la razón? Que podamos compartir contenidos entre personas que estábamos lejos. Por eso les contaba lo de YouTube. YouTube también surgió así. Después tomó otro rumbo, vemos. Pero YouTube, ¿cómo surgió? Con una plataforma para que personas que no estaban juntas pudiesen compartir contenidos. Literalmente. Subir un contenido, mandarte el link y que vos lo veas. Y a su vez, aprovechándose de ¿qué? De algo que también fue muy transformador en ese contexto. La posibilidad de comprimir archivos, bajarles el peso y poder transportarlos. Estamos hablando de 16 años atrás, que recién empezaba a haber almacenadores de archivos en MP3, por ejemplo, ¿no? Pero hasta hacía muy poquito, la única posibilidad de almacenar un contenido era un disquete. Digamos, si los disquetes no podíamos incluir ni una décima parte de una canción en un disquete. Imagínense lo que empezó a transformar a la posibilidad de compartir el hecho de poder fijarlos en una plataforma y alivianarles el peso. Hoy tal vez perdemos noción de lo que ha sido de transformador eso. Pero en esa época, poder comprimir un archivo que no pese, ponerlo en una plataforma y que alguien lo pueda descargar o simplemente escuchar cuando quiere y reescuchar era realmente muy fuerte. Por eso en ese momento, y a mí me gusta decir eso, que radio y podcast son uno pero no lo mismo, porque se complementan. Y además se pueden pensar para destinatarios completamente distintos. Hoy pasa eso. Hoy, a través de las narrativas del podcast, hay determinados destinatarios que llegan al proyecto de origen por el podcast. Es decir, hay personas que descubren una radio por sus contenidos en podcast, no por la antena, no por la programación, sino por un contenido que alguna vez alguien les recomendó. ¿Dónde lo escucharon? Puede ser en las plataformas de música o puede ser que alguien se lo mandó a otro por WhatsApp. La circulación hoy toma los caminos, digamos, las tecnologías de alguna manera tienen la misma circulación que el agua, se filtran por donde se puede, no, son imparables en ese sentido, y funcionan incluso por costumbre. Digo, les doy un ejemplo ideológico. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires y hace 25 años doy clases. El año pasado tuve que elegir con qué plataforma dar clases, ¿no? Les habrá pasado probablemente a ustedes. Y en términos ideológicos, primero elegí todas las plataformas libres. Y con los estudiantes tuvieron muchos de ellos muy de acuerdo y muchos tuvieron muchos problemas porque no las tenían instaladas, no estaban familiarizados,
nos dimos cuenta que tenían prestaciones que discontinuaban mucho, o sea, terminamos eligiendo Zoom, digamos, a desgracia, pero la terminamos eligiendo porque todos la tenían instalada, la sabían usar, digamos, funcionaba, no teníamos que explicarnos nada. O sea, las tecnologías también reproducen un propósito que es más funcional al objetivo que tenemos, que es cómo podemos todos estar comunicados al mismo tiempo, a la misma hora, en 3 usos horarios distintos en toda la región, con esta plataforma. Listo, a partir de ahora cambiemos contenidos. Digamos, lo mismo pasaba con el podcast. El podcast en esa época era una manera de sistematizar contenidos, que después, por eso es interesante verlo en términos históricos. Hoy hay desesperación por producir contenidos en estas narrativas, porque además hay líneas de financiamiento, hay recursos derivados, ¿no? Les doy un caso para salir del universo de los sin fines de lucro. En el año pasado el New York Times destinó su mayor inversión publicitaria al podcasting, no al diario en papel, no a la navegación digital. ¿Por qué? Por los resultados que le daba en términos de descarga, de métricas, de destinatarios y de destinatarios jóvenes, ¿no? Lo mismo está pasando en los principales políticos, referentes políticos del continente europeo, del continente norteamericano, todos están tratando de hacer podcast. ¿Por qué? Porque llegan a las generaciones más jóvenes que no llegan de otra manera. Digo, ahí hay usos más utilitarios. ¿Qué nos pasa a los que venimos pensando estas iniciativas de hace muchos años? Poder darle trayectoria histórica y poder también dimensionar que lo que hacemos tiene una posibilidad de ser relanzado, incluso en elementos tan sensibles como las búsquedas de financiamiento, ¿no? Hay una experiencia muy recomendable del podcast en nuestra región, una experiencia chilena que se llama Las Raras, no sé si la conocen, una experiencia que hace, son historias de libertad. Son podcasts muy interesantes porque son una pareja, ni él ni ella vienen de la radio. Ella es productora periodística, él es ingeniero de sonido cinematográfico. Y eligieron el podcast estratégicamente porque son contenidos orales. Como sabemos, los contenidos orales son muy democráticos y muy populares porque no necesitan de la lectoescritura. No necesitamos saber leer y escribir para decodificarlos. Circulan de maneras muy sencillas en tecnologías muy cotidianas, como las telefónicas, ¿no? ¿Y qué les pasó? Ellos empezaron a desarrollar contenidos fuertemente sociales. Son todas historias de libertad, de personas que tomaron decisiones en su vida para ser libres, muy distintas, ¿no? Decisiones de género, decisiones territoriales, de inmigración y también decisiones artísticas. Y ellos encontraron una manera de financiar su proyecto que lo explican de un modo muy casi romántico, pero muy efectivo. Ellos no viven de las raras, pero sí viven del podcast. Es decir, empezaron a producir contenidos en podcasting a proyectos que demandan esos contenidos y con esos recursos financian su propio proyecto. ¿Qué me refiero con esto? Que muchas de nuestras organizaciones buscamos líneas de financiamiento para hacer las cosas que estén a la altura de nuestros propósitos. Y el podcasting, que tiene mucho que ver con lo que hacemos, sobre todo quienes están vinculados a lo radiofónico, que no deja de ser producir contenidos sonoros con algunas especificidades, ¿no? El hecho de poder seriarlos y un montón de detalles que si quieren los conversamos, es una razón más para poder, en la forma en la que elegimos producir sentido y contenidos, seguir además encontrando líneas de financiamiento, maneras de construir agendas, visibilidad para nuestros proyectos. Les contaba el ejemplo de la museología o de, por ejemplo, en nuestro país también, una huerta orgánica, un colectivo de huerta orgánica en la ciudad de Córdoba. Ellos no hacen radio, pero no encontraban una manera de contarse a sí mismos como proyecto. ¿Y qué hicieron? Un podcast, donde cuentan el proyecto de una manera oral. ¿Y eso qué les dio? Lo pusieron en circulación, no en una sola distribuidora, en todas las que pudieron. Es decir, los suben a Spotify, los suben a todas las plataformas tradicionales de audio, no solo de podcast, sino de canciones
también lo mandan por WhatsApp, lo suben a las redes sociales y también lo mandan a sus redes, lo emiten las radios comunitarias de su región, etc. No es una, son todas. Diversifican todas las posibilidades, ¿no? Bueno, bueno, Karina había levantado la mano, pero lo bajó. No sé si sigue con alguna pregunta. Ahí rescato también unas preguntitas del Chacho. Había notado algunas cosas linkeando con la clase que tuvimos, la clase 7 de las que vos decías, que la verdad que linkea muchísimo. Por un lado, la idea esta del desarrollo del podcast como o asociado al financiamiento, que es una de las dimensiones que estuvimos viendo y analizando en la gestión, no solo pensaba cuando te escuchaba, no solo en términos de la búsqueda de financiamiento para quienes gestionan medios, que es una buena parte de quienes estamos acá y están haciendo el curso, sino también del desarrollo de líneas de financiamiento para quienes por ahí están en organizaciones o están en instituciones estatales y que están trabajando con medios comunitarios. Bueno, me parece que también ahí hay un espacio, una búsqueda, un lugar por donde sondear de cómo ir desarrollando también líneas de acompañamiento, de financiamiento, de formación en relación a estas temáticas que me parece que muchas veces son vividas como ajenas o como lejanas a algunas experiencias de medios comunitarios, sobre todo los medios no urbanos, y cómo a partir de lo que vos nos estás compartiendo, me parece que permite como abrir un universo ahí también y una potencialidad. Y pensaba en lo que vos decías también en relación con el ejemplo que ponías del libro y la serie, cómo el podcast permite desarrollar por ahí contenidos complementarios o incluso, imagino yo, abordar temáticas que la programación no permite desarrollar o con toda la profundidad o incluso no por las características del medio no permite desarrollarla en los distintos horarios, y el desarrollo de un podcast podría ser como complementario a esa programación, ramificando las programaciones o incluso los contenidos no solo sonoros, sino también pienso audiovisuales o los medios que por ahí están más asentados sobre la virtualidad sobre todo, pero con un formato más gráfico, ¿no? que tenemos un par acá. Y junto con eso me parecía interesante y cosiéndolo con las dimensiones que veíamos de la gestión y con lo que estuvimos viendo en la clase 6, del vínculo con la comunidad y de la construcción de audiencia, la posibilidad que vos planteabas, Gastón, de diversificar también las audiencias y llegar a audiencias que por ahí, no sé, a partir de la programación o del proyecto integral o del proyecto de lo que sale al aire o en las pantallas de nuestros medios, bueno, no es un medio que consuman determinadas audiencias. Y el desarrollo de piezas como esta que funcionan paralelamente a la programación tradicional, nos podría permitir también llegar a otras audiencias en términos territoriales, en términos etarios, en términos de sectores sociales, etcétera, etcétera. Y por último, también cosiendo con la gestión y con las dimensiones de la gestión, pensaba en alguna de las cosas que vos mencionabas recién, esto de la posibilidad de complementarse con otros medios, ya sea para la producción de esas instancias, como la posibilidad que da el podcast de participar de las programaciones y de las propuestas de otros medios, incluso medios con los que nosotros no tenemos un vínculo en el sentido tradicional, de medios que por ahí levantan esa producción de la plataforma que sea y la ponen en su programación y la comparten con sus audiencias, y que quizás no hubiese sido posible de otro modo porque, no sé, la radio de Nicaragua no tiene nuestro mail para pedirnos que le mandemos el archivo. Y sin embargo, por ahí una cosa que produjimos en el ejemplo que vos traías del grupo que desarrolla una huerta en Córdoba, bueno, otros grupos desarrollando cosas similares en otros lugares de nuestro país, del mundo, puede decir, bueno, esto me sirve, lo tomo, comparto esa experiencia y cómo entonces es posible pensar ya un proyecto político y comunicativo que estalla en términos que estalla mucho más allá de lo que nosotros
tradicionalmente estábamos pensando a partir de los medios analógicos, ¿no? La verdad que ahí vos ibas hablando y yo cosía todo el tiempo con los contenidos que estábamos viendo. En ese sentido, acá había una pregunta de Víctor que decía, ¿podríamos decir que el podcast es a la radio como en su momento el video fue a la televisión? Yo en principio me parece que es más, pero no sé, es tuya la pregunta. Sí, la contesto retomando lo que decías, porque me parece que hay muchas cosas de las que identificaste que tienen mucho peso, muy transformador en la historia de este tipo de proyectos que elegimos, en los que elegimos participar. Sí, ahí me parece que lo del video a la televisión o del podcast a la radio está muy vinculado, o es interesante pensarlo así, a un comportamiento estratégico, que tiene que ver con lo que recién decías. La diversificación, en términos de gestión, siempre hay como una sugerencia que es diversificar, de gestión me refiero a la gestión económica, ¿no? Diversificar la fuente de ingresos, ¿no? Cuanto más fuentes distintas de ingresos tengamos, más fuertes vamos a hacer como proyecto, porque si se cae una o se discontinúa, tenemos las otras, ¿no? El concepto de la diversificación en la gestión económica es muy solvente, sobre todo por la inestabilidad que muchas fuentes de ingresos, que la elección de las fuentes de ingresos tienen en muchas de nuestras iniciativas. Lo mismo uno podría pensar en términos de la comunicación pública del proyecto que realizamos. No hay una sola manera de vincularnos con nuestra comunidad, ni necesariamente quienes participan de la comunidad en la cual el proyecto existe, le interesan las mismas cosas a todos. Es decir, como proyecto somos proyectos diversos que actuamos simultáneamente en muchos territorios. Doy un ejemplo. Las radios comunitarias son radios, muchas de ellas además tienen un bar, o producen actividades culturales, o dan talleres, o tienen una biblioteca, o editan libros, o hacen fiestas, ¿no? Probablemente quien viene a una fiesta no escuche la radio, probablemente el que va al bar no vaya a la fiesta, probablemente el que toma un taller no necesariamente participe de ninguna de las otras instancias, pero todas esas personas tienen algún grado de conversación con el proyecto. Y para cada una de esas personas el proyecto es esa parte de la propuesta, ¿no? Para mí la tribu son las fiestas, para mí la tribu es ir al bar, para mí la tribu es una radio, digo la tribu insisto, por el proyecto que más conocí, pero lo sé que la experiencia de los proyectos sociales tiende naturalmente a diversificarse incluso sus estrategias. Eso además es esencial para conversar con distintos destinatarios. Porque cada uno, lo que termina pasando es que incluso las audiencias son muy diversas entre sí y esperan distintas cosas de uno mismo como proyecto. Entonces, el podcast nos ayuda a dialogar de una manera con determinada parte de la comunidad. La radio tradicional antena con otra. Si hacemos actividades culturales con otras. Y de ese modo, además, lo más interesante es sobre todo intentar interpelar a aquellos que nos desconocen, porque con ellos vamos a construir otros grados de conversación, ¿no? Más allá de quienes rodean el proyecto más fuertemente en términos pasionales, afectivos, ideológicos, etc., ¿no? Y acá es donde además, en este sentido, el podcasting empezó como pasaba antes con otras modalidades, ¿no? Incluso como pasa con cualquier documento que queda justamente fijado a un soporte, ¿no? Por ejemplo, el podcast más escuchado en el mundo a partir de que esa narrativa se hizo un poco más popular es un contenido que se basa en una causa judicial real. El podcast lo que hace es recrear esa investigación y lo hace de una manera periodística tradicional. Reabrió la causa judicial con testimonios de los implicados, con voces autorizadas. Es un podcast que se llama Serial, que tiene más de 6 millones de descargas y que obligó por su incidencia a reabrir la causa judicial real. Imagínense el peso que ha tenido esa investigación en esa narrativa, en ese formato, que directamente obligó a reabrir una causa que ya estaba cerrada. Digo ese caso por ver cómo muchas veces un contenido, y en esto
proyectos sociales tenemos mucha trayectoria, no solo marcan agenda, sino que obligan a volver a rediscutir algunos temas por la incidencia que tienen en sus territorios. Y en esto está vinculado también la posibilidad de encontrar en estas narrativas no solo hacer visibles temas, sino concursar determinados proyectos, participar de bienales, y no solo para ganar premios y reconocimientos, sino para instalar temas o hacer visible cómo determinadas experiencias están construyéndose a sí mismas. Y eso en un entorno que por supuesto es totalmente complejo en términos de conectividad, complejo en términos de accesibilidad. Digo, en esta misma conversación nos acaba de pasar, por alguna razón de la lógica de la conectividad, se discontinuó la presentación, se abrió, se cerró. Digo, esto que nos acaba de pasar acá es lo que permanentemente pasa cuando intentamos construir procesos continuos con los usos tecnológicos. Ahora, aún así, lo que hacemos es intentar ocuparlos del modo que más beneficio nos dan en todos los procesos de la gestión, en términos políticos, organizacionales, económicos y comunicacionales. Entonces, en ese sentido, la gran, me parece, hazaña que el podcast vuelve a poner en escena es la oralidad, ¿no? El podcast es una narrativa, y es una narrativa que tiene usos muy efectivos, sobre todo en destinatarios muy dispersos, ¿no? Muy poco tradicionales, que además simultáneamente siguen temas y siguen proyectos y siguen referencias, y en ese sentido tienen una relación con el contenido muy parecido a la, bueno, muy intermitente, pero por otro lado nos permite darle continuidad y construir documentos, que eso es algo muy valioso en términos de memoria social, documentar procesos. Si mira, esto que salió al aire en esta radio, en esta radio, en esta radio, ahora está acá. Podés remitirte a este lugar, dejás una huella, funciona como una biblioteca sonora también, que queda sistematizada en la memoria histórica de un territorio. Algo tan ancestral como eso, que en términos orales incluso ha sido decisivo, por ejemplo, para la conservación de idiomas nativos, de determinadas leyendas urbanas y territoriales. Digo, hay una manera donde desde la oralidad, con todo lo popular que tiene ese lenguaje, permite construir documentos históricos que perduren en el tiempo, queden alojados en un lugar y circulen más allá de lo que llega por antena tradicional, ¿no? Y insisto con esto que también decíamos antes, no se trata de jerarquizar si es mejor hacer podcast, si es mejor hacer radio, si es mejor escribir un libro o hacer una fiesta o desarrollar una huerta. Lo mejor es construir un proyecto que pueda diversificar sus acciones para actuar públicamente en distintos territorios simultáneamente y poder de esa manera aumentar sus propósitos en el lugar lo mayor posible, siendo coherente a sus decisiones de gestión. Acá Pitu decía en los inicios de la pandemia, y me parece que tiene que ver con algunas de las cosas que vos habías estado comentando, o dispara unas reflexiones en torno a algunas de las cosas que habías estado comentando. Dice, en los inicios de la pandemia, el hecho de no poder tener presencia física en el espacio radial, a muchas radios comunitarias nos hizo llenar el aire de propuestas de podcast, a los que de otra manera no sé si hubiéramos llegado. Yo pensaba que también hay como las posibilidades del podcast como tecnología en general, pero por ahí hay otros ejemplos también, maridan bien con una tradición histórica de los medios comunitarios, que es la de ir compartiendo y poniendo en común, y no de apropiarse y quedarse para uno las cosas que va produciendo, y que quizás hay acá una potencialidad que es la posibilidad de ir poniendo en esta olla común, digamos, nuestras producciones, sabiendo que va a haber otras experiencias lejos o territorialmente o lejos temporalmente, en esto que decías vos de documentar y preservar, que van a poder también construirse y fortalecerse y consolidar el vínculo con su audiencia a partir de los aportes que fuimos haciendo los distintos medios, los distintos espacios, en este discurso común, digamos,
Me parece que también ahí hay como una potencialidad de darle una vueltita más o una arista más a la idea de movimiento de medios comunitarios y de una construcción común que trasciende la experiencia particular de una organización o de un medio determinado, ¿no? Sí, en esta misma línea, quizás muchas veces en la naturaleza del entorno en el cual nos movemos pensamos más en términos comunicacionales tradicionales o en términos de medios de comunicación, pero por ejemplo, contenidos en podcast se están usando mucho en términos, y sobre todo en esta actualidad, en términos pedagógicos, de enseñanza popular. Digo, clases para la escuela primaria o la escuela secundaria, donde se envían contenidos que son mucho más atractivos. Y acá hago una aclaración que me parece interesante en términos también de la narrativa del podcast. Uno podría pensar que cualquier contenido oral es un podcast, y por supuesto podría serlo. No, en ese sentido, de lo que se trata es de producir del mejor modo un contenido lo más atractivo y relevante posible para poder compartirlo. Ahora, lo que es interesante también es que en la historia de una narrativa, que para este colectivo tiene muchos años de vigencia, pero en la actualidad aparece como una novedad, es muy importante cuando una narrativa empieza a tener un poco más de circulación, que pueda haber huellas donde esa narrativa se nombre a sí misma. ¿Qué quiero decir? Cuando una de las decisiones que tomamos cuando empezamos a hacer los podcasts de la tribu, como todavía no se sabía muy bien que era un podcast, era hacer explícito que eso que estabas escuchando era un podcast. Y de hecho empezaban literalmente así: hola, somos la tribu, este es nuestro podcast, bienvenidos. O sea, nombrábamos lo que estábamos haciendo de una manera muy literal, porque eso no tenía nombre, si no podía haber sido un contenido de algo. Entonces, eso que le daba una identidad, le daba una estructura, un ordenamiento, un principio, un fin, una duración, ¿no? Entonces también, muchas veces cuando creamos algún tipo de acontecimiento comunicacional, también es muy importante que podamos titularlo, nombrarlo, construirle una identidad, decirle a esa identidad, nombrarla a sí misma. En términos educativos, hay algunos profesores, maestros, maestras, que empezaron a oralizar contenidos, mismo por la pandemia, porque era mucho más eficaz transmitirlos de ese modo. Por lo tanto, quizás, y para quienes lo recibían, era mucho más atractivo escuchar un contenido que además está sonorizado, musicalizado, contado, narrado, que leer un texto. Por supuesto, es mucho más trabajo, lleva mucho más tiempo, implica conocimientos, digamos, al menos mínimos de edición. Por supuesto que tiene complejidad. Ahora, esa complejidad también es directamente proporcional a la incidencia que ese contenido tiene en esos destinatarios. Entonces, es muy importante como la circulación de los contenidos orales, si bien están muy vinculados a la radio, si bien están muy vinculados a los dispositivos digitales, también tienen usos muy populares en términos de educativos y en términos de transmisión de tutoriales. Digo, ¿cómo se transmite de manera generacional un oficio? Bueno, en vez de buscar un tutorial, digo porque pasa también, conozco experiencias campesinas, donde hacia el interior de la familia se transmiten un saber determinado y se lo transmiten de una manera pedagógica y muchas veces filmando cómo lo hacen y que los demás lo miren. Bueno, esto también, el podcast tiene fines, si uno quisiera, de transmisión de un determinado saber. De hecho, los podcasts más escuchados también tienen que ver con los oficios, cómo se hace algo, cómo llegar a un lugar. Cómo aprender. Los primeros podcasts en el año 2004 eran centralmente de viajes y de videojuegos, de tecnología y de viajes. Imagínense una época muy todavía incipiente de redes sociales, ¿no? Entonces eran muy populares los podcasts de viajes. Voy a ir a tal país, ¿qué me recomiendan? ¿Cómo viajo? ¿Dónde paro? ¿Cómo acorto distancias? ¿No? Y eran maneras de compartir contenidos. Si los escuchan, y eran muy amateurs, ¿no? Recetas, por ejemplo. Cómo implementar determinado software, jugar a determinado juego, cómo socializar el saber. Digo, el origen de la transmisión de los contenidos era socializar un saber. Por eso el podcasting originalmente estuvo muy vinculado
a los proyectos sociales, porque no había fin de lucro, no había propiedad y se compartían las ideas, y además se creaban plataformas para que esas ideas circulen libremente, ¿no? Después, obviamente, hoy el podcast circula en las plataformas de podcast, circula también en YouTube, circula también en Spotify, circula en todos lados, porque de esa manera también tiene distintos interlocutores. Pero también están en las plataformas de las radios, también están en las redes de las radios, también de las organizaciones, ¿no? No digo radio, generalizo. Pero ahí hay usos que están a la altura de nuestra imaginación. No hay necesariamente destacados y otros más incipientes. Insisto, cuanto más funcional sea a un propósito, ahí va a estar más también la realidad. Lo mismo con la duración. ¿Cuánto tienen que durar? La duración es elegida más que... Hay recomendaciones, pero es como preguntarte cuánto tiempo escuchas una canción. ¿La escuchás entera? ¿No? ¿La cambiás? Las escuchas tienen mucho que ver con las costumbres. Por supuesto, hay contenidos que conviene que por ahí, si son más cortos es mejor, pero hay otros podcasts que duran 1 hora y media y tienen mucha reproductividad, digamos, tienen mucho tiempo de permanencia en el contenido, a eso me refiero, ¿no? Y también se dan casos donde, digo, yo mismo participo de un programa de radio en la actualidad, que sale en Radio Nacional los sábados a la mañana, y hacemos el podcast de ese programa y son distintos. Y son distintos por respeto a quien escucha las dos, a quien escucha el programa en vivo y después escucha la versión en podcast. Es distinta la artística, es distinto el contenido, tiene contenidos agregados, está ordenado de otra manera. Entonces, ¿son el mismo proyecto? Sí, pero los dos tienen diferenciales. ¿Para qué? Para que en lo posible escuche los dos. Y si escuchás cada uno por separado, tenga un diferencial cada uno. Pero si escuchás los dos, no sé, si bien son el mismo proyecto y son una versión del otro, cada uno tiene diferenciales. Bueno, son decisiones artísticas que tienen mucho que ver con decisiones también estratégicas de cómo va a circular, cómo va a ser escuchado, quién lo va a escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos pusimos a hablar de podcast. Por ahí hay otras preguntas vinculadas a otros usos o a otras narrativas tecnológicas. Si te parece, Gastón, hacemos ahí una rondita de preguntas si hay y vamos cerrando por la hora, sobre todo para que los compañeros y las compañeras ya puedan hacer sus cositas, que ya todo nos pasa. Queda abierto entonces para ver si hay consultas, preguntas, aportes. Con respecto a esto de la circulación que vos planteabas, ¿no? Porque teniendo en cuenta que nosotros si producimos algo, un contenido, algo, siempre estamos en un territorio, en un lugar, desde una organización, de contar lo que pasa, pero acá en la Argentina tenemos una estructura de medio monopolizada y todo lo que es la producción, la circulación de contenidos está manejado por los monopolios mediáticos, digamos. Y en eso, digamos, ¿qué estrategias nos podemos dar, no? Porque podemos producir el contenido y meterla en todas las plataformas, pero si no nos damos una estrategia con lo del lugar donde estamos, el territorio, con la gente, con la comunidad, es como muy difícil que pueda circular nuestro contenido. Ahí lo que decís, Emilia, ¿no? Gracias por la pregunta, Emilia. Ahí es como todo proceso comunicacional. Uno puede hacer los más lindos contenidos, pero si no los comunica, por más que estén distribuidos, entonces, hay maneras muy diversas y son todas, y no hay recetas, son todas muy específicas a cada territorio. Quiero decir, por un lado, lo interesante es hacer contenidos lo más elaborados, atractivos, contundentes y relevantes posibles, como para que por sí mismos ya tengan autoridad, digamos. Después de eso, por supuesto, a los contenidos hay que no solo distribuirlos, sino comunicarlos. Desde hacer un lanzamiento hasta construir visibilidad, que algunos referentes de esa comunidad los escuchen y los compartan, tratar de que las radios los emitan, tratar de que se pasen en los espacios académicos o pedagógicos o incluso en cualquier lugar donde puedan sonar. Y ahí está el circuito que uno quiere construir con el contenido. Digo, cada proceso, por decirlo así, para instalar un contenido son procesos que tienen acciones complementarias y estratégicas continuadas unas a otras, ¿no? Nada garantiza poner un contenido online
que eso vaya a ser escuchado. Ahora, cuanto más atractivo sea el contenido, cuanto más comunicación uno puede hacer. Comunicación me refiero no solo en términos tradicionales de difusión, publicidad, sino dedicarle tiempo a que ese contenido sea descubierto, hacer un lanzamiento, comunicarlo, usar todas las herramientas que tengamos para facilitárselo a las personas que querramos que lo escuchen. Vos podés publicarlo en una plataforma digital, pero podés enviarlo por WhatsApp o por mail o por el dispositivo que quieras a las personas que quieras que lo escuchen. Por otro lado, podés construir una alianza con otros medios locales para que hablen de ese tema. No importa que sean radiofónicos, con los diarios, con las televisoras. Digamos, es ir armando todo una red de acciones simultáneas que hagan visible ese contenido. Ahora, también al contrario, si vos lográs publicar un contenido, pero ese contenido no tiene un título, no tiene un texto descriptivo, no está comunicado en ningún lado, no se lo difunde, no se lo acompaña con acciones, y es muy difícil que ese contenido sea descubierto. Porque lo que tiene la inundación digital es justamente eso, que es abrumadora la cantidad de cosas que hay. Entonces, una vez que estén publicadas, lo más importante es dirigir la atención con las herramientas que uno tiene y en las herramientas que uno cree a que eso pueda ser escuchado. Después ahí vas midiendo, digo, hay herramientas técnicas para hacer eso, que son algorítmicas y métricas, que eso es toda una lectura programática de cómo funcionan las plataformas. Digo, vos podés saber, a diferencia de lo que eran las audiencias tradicionales radiofónicas, uno se basaba en lo que esas audiencias decían. Yo digo que te escucho, pero la verdad vos no sabés si te escucho, no lo puedes comprobar. En términos digitales, vos podés comprobar los hechos, no los discursos. Vos la navegación deja huellas, y eso yo puedo saber quién me escucha, a qué hora, cuánto tiempo, qué contenido, y si lo escuchó entero, si lo abandonó en tal, y puedo sacar conclusiones. Ahora, eso es un dato estadístico. Lo que yo tengo que lograr es que el contenido sea lo suficientemente singular y relevante como para que, al comunicarlo, darle el tiempo para que eso sea recepcionado. Y es una cuestión de procesos históricos. Mira, hoy estamos hablando de algo que tiene 16 años en las radios comunitarias y que hoy, hace no menos de 3-4 años, empezó a instalarse en el sistema de medios masivos. Y ya tiene 16 años de historia. Si vos me decís que el 17 de julio del 2005, muchos de los que estábamos acá reunidos, que nos conocemos, íbamos a imaginar que ese primer contenido que publicábamos de manera experimental en una plataforma de software libre se iba a convertir en el primer podcast de una radio comunitaria, de una radio argentina, hecho por una radio comunitaria 16 años después, o sea, son procesos históricos. Lo mismo con el tiempo que uno le da. Ahora, ¿cómo lo va a hacer visible un contenido también? Presentándolo a concurso, distribuyéndolo en todos los lugares posibles, buscando líneas de financiamiento para hacer una campaña que lo haga visible. Es todo un sistema, todo un sistema. Pero, por empezar, lo más fuerte que siempre hemos tenido las organizaciones sociales, que es claridad, perseverancia. Claridad me refiero a identificar cuáles son los temas que deben ser investigados, visibilizados, porque son portadores de derechos y porque creemos que tienen que ser abordados. A partir de ahí ya hay toda una singularidad. Después, a mí me gusta mucho una frase que dice que cada uno se va a distinguir por ser diferente, no por ser parecido a nada, digamos. Lo que los va a distinguir es ser distintos, pero no en términos competitivos, sino respetando la identidad que nos constituye como proyectos, ¿no? Si el sistema de medios busca homologar una manera de producir, lo que a nosotros nos diferencia es distinguirnos por nuestras singularidades identitarias. O sea, ¿por qué vamos a ser fuertes? Porque por la raíz del propósito del proyecto que constituimos. Y a partir de ahí, bueno, todo un entramado de posibilidades que son diferenciales, que son hechos políticos, artísticos, comunicacionales. Si quieren un día charlamos de eso, pero lo más interesante es reconocer y animarnos a saber que estamos en un territorio donde esta narrativa tiene mucha historia y hoy es un momento de visibilidad,
mundial de esta narrativa. Entonces es interesante permitirnos volver, si no lo hacíamos, o seguir haciéndola, porque de alguna manera le hemos dado historicidad. Entonces es muy... Uno nunca sabe cuándo las cosas que hace van a trascender públicamente. Las hace por convicción, por pasión. Bueno, cuando empiezan a trascender es interesante darle un marco histórico para poder decir esto que hoy el corazón del sistema de medios comercial quiere. Las radios comunitarias hace 16 años que lo vienen pensando y lo vienen protagonizando en nuestro país y en América Latina, y les diría en el mundo de habla hispana. Porque de hecho España fue muy protagonista, los proyectos sociales españoles fueron muy protagonistas en el podcasting. Y mucho de la referencia de la región está basado en esas experiencias, ¿no? Son muy contemporáneas, a partir del 2004. Fíjense que en el 2005 podcast fue la palabra del año, por ejemplo, en Inglaterra. La BBC de Londres designó, junto con algunas universidades inglesas, como la palabra del año. Es un término que tiene una vida social en la historia de su fundación muy fuerte, y que hoy aparece como, en muchos casos, como una oferta narrativa comercial, y sin embargo ha sido muy transformadora de todas nuestras experiencias, por algo tan sencillo que es poder documentar contenidos, y que esos contenidos hagan historia, circulen, trasciendan, etc. Espero haberte respondido, Emilio. A mí me toca el poco amigable trabajo de cerrar, pero si no, ya se nos va a ir muchísimo, y ya hay compañeros y compañeras que sabemos que están haciendo un esfuerzo para quedarse hasta el final, pero que ya es un esfuerzo. Llevamos 2 horitas de charla. Realmente ha sido un placer para nosotros, Gastón, para nosotras, desde la DF, desde quienes venimos coordinando el curso, poder cerrar esta clase 7 con la clase de hoy, con la charla de hoy. La verdad que estuvo buenísimo, sabíamos que iba a ser así, porque ya veníamos charlando, y bueno, y por todo lo que, para no ser muy salamero, con todo lo que ya habíamos dicho al principio cuando te presentábamos, pero bueno, de parte del equipo un gran agradecimiento por todo lo compartido. Para el resto de los compañeros y compañeras, antes de cerrar, recuerden que queda el trabajo para entregar. Recuerden que aunque no hayan hecho los trabajos anteriores, si entregan el trabajo final, que es integrador de todos los otros, pueden certificar el curso. Recuerden que si no quieren certificar el curso, no hay problema. Nosotros estamos contentos y contentas de compartir estos momentos, pero si lo quieren certificar, depende de ustedes, tienen que entregar el trabajo final, ¿sí? Bueno, no quisiera cerrar con lo administrativo. Gastón, te dejo para que la última palabra sea tuyo y nos despedimos. Bueno, gracias, no, de verdad, más que agradecimiento. Y por supuesto, bueno, esto ha sido el inicio de una conversación, así que si alguna de ustedes tiene voluntad de seguirla, háganlo saber. No recuerdo si lo dije, pero estamos sistematizando todo esto también en un libro que, por supuesto, cuando eso esté documentado, lo compartiremos con la misma emoción con la que nos gusta compartir estos temas, porque sabemos que es parte de sistematizar estos procesos, es parte de seguir dándole continuidad a la trayectoria que los proyectos sociales han constituido en la historia de sus fundaciones. Así que, de mi parte, nada más que agradecimiento y a disposición. Ojalá haya sido motivador, al menos, como para que puedan animarse a desarrollar proyectos, sean podcasts, sean contenidos orales, o les haya dado ganas de hacer una película, escribir un libro, o salir a pasar música poniendo el teléfono a todo volumen en la ventana. Lo que les haya motivado generar, bienvenido. Así que les agradezco yo el interés y el esfuerzo de haber estado acompañando esta conversación durante 2 horas. Muchas gracias, de verdad, y que cuídense. Y bueno, a imaginar todos los días lo que quieran vivir. Muchas gracias. Bueno, Gracias, querida gente, gracias, hasta Gastón. acá llegamos.
Sigan atentos al mail, que por ahí les sigue llegando alguna data del curso, ¿sí? No se desconecten ahí, mírenlos, ¿sí? El foro. Nos vemos, muchísimas gracias. Adiós, buenas noches, buen fin de. Saludos.